Howard, soy Keller. La brújula no funciona. ¿Qué pasa con tu brújula? Estoy perdido. Roger, esto es muy raro. No podemos tomar ninguna dirección. Estamos sumergidos en la niebla. No vemos nada. No podemos vernos entre nosotros y uno de los aviones ya perdió mucho combustible. No hay respuesta. Vuelo 19. Vuelo 19. El Triángulo de las Bermudas es una zona donde barcos, aviones y personas han desaparecido sin ninguna razón aparente y han quedado en el pacífico silencio de las profundidades. A través del tiempo se le han dado distintos nombres como el cementerio perdido o la dimensión desconocida, entre otros. Pero para la mayoría tiene una sola denominación: el Triángulo de las Bermudas. ¿Qué tal? Bienvenidos a Secretos Revelados. Más de 1000 personas entraron en la zona del Triángulo de las Bermudas y jamás se las volvió a ver. Muchos creen que extrañas fuerzas afectan a los barcos y aviones. Pero, de ser así, ¿cuáles son esas fuerzas? Algunos postulan la idea de actividades extraterrestres que transportan objetos y personas. Algunos científicos creen que se trata de un extraño fenómeno natural, más poderoso de lo que jamás se imaginó. Esta noche vamos a investigar el Triángulo de las Bermudas y también revelar algunos de sus secretos. La leyenda nos lleva a más de 500 años atrás, al primer viaje de Cristóbal Colón. En los viejos archivos del almirantazgo español, Colón asentó que su tripulación observó extraños fenómenos en los cielos y el mar, en este nuevo mundo al cual se acercaban. Colón no registró lo que sus nerviosos marineros pensaban. Quizás creían que habían llegado a los mares del diablo, como se los advirtieron en Europa. Pero lo cierto es que Colón no tuvo explicación para esos misteriosos encuentros. El Triángulo esconde un fenómeno que sigue aún hoy vigente en la cercanía del siglo XXI. En 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, 15 hombres de la Armada volaban 5 bombarderos del tipo TBN. La misteriosa desaparición de esta formación, llamada el vuelo 19, sigue siendo una de las tragedias más importantes en el Triángulo de las Bermudas. El viaje comenzó el 5 de diciembre de 1945. 5 pilotos y 10 tripulantes estaban asignados para un vuelo de entrenamiento. El vuelo 19 había completado el primer tramo de viaje cuando de pronto toda la aeronave comenzó a tener problemas con los instrumentos. Mis instrumentos están fallando. A 65 kilómetros, el teniente Cox, instructor del entrenamiento, intentó comunicarse con ellos, pero no podían oírlo. Tampoco la base podía comunicarse con ellos. Radioaficionados a lo largo y ancho de la costa también intentaron localizar el vuelo perdido. Mientras esto ocurría, una misión de investigación emprendió la búsqueda. Miles de kilómetros cuadrados de océano fueron recorridos. El mayor esfuerzo de la historia de la Marina estaba en curso. Fue una de las peores catástrofes de la historia de la aviación. Se realizó una investigación exhaustiva en el mar, pero no se encontró nada. Los familiares de las víctimas acusaban a la Marina de ocultar información porque los informes decían que los aviones habían desaparecido por razones desconocidas. Este incidente fue calificado como el más extraño en los anales de la historia de la aviación. Después de que se los había dado por desaparecidos, la Marina envió otro avión con 13 tripulantes a investigar. Este avión también desapareció. El instructor de vuelo era el teniente Frank Taylor, recientemente trasladado a FT Lauderdale. No estaba familiarizado con la zona. Otro miembro del escuadrón era el teniente Ed Powers. Su esposa recuerda los terribles momentos vividos después de enterarse de la noticia. Me desperté a eso de la medianoche y llamé a la base porque tenía la sensación de que algo malo había sucedido y me dijeron que Ed no estaba allí. No me explicaron nada y al día siguiente lo escuché. Escuché en la radio 5 aviones
TVN que habían salido de la base Fort Lauderdale habían desaparecido. Y yo sabía que eran ellos. El velero de investigación Deep Sea se embarcó en un último esfuerzo por encontrar la pista del vuelo 19. El líder de la expedición es el mundialmente conocido ingeniero oceanográfico Graham Hawkes, que no es un novato en la búsqueda del vuelo 19. La ubicación de la búsqueda fue determinada después de 12 años de trabajo por John Maher, un exoficial de las Fuerzas Armadas y piloto de helicóptero condecorado en la Guerra de Vietnam. Todo lo que tiene que ver con la aviación, recuerdo que en 1945 lo estudié y diseñé en mapas. Analicé las variaciones y predije las que podrían ocurrir. La gente que estuvo allí esa noche dijo que habían visto un oleaje muy poco común en el mar. El Deep Sea se lanzó en un último esfuerzo por resolver el misterio del vuelo 19. El barco transportaba equipos de investigación de avanzada y un vehículo sumergible a control remoto, el ROV. Mientras que el Deep Sea exploraba la zona en busca del Avenger, uno de los investigadores vio algo en los monitores que le llamó la atención. ¿No piensas que sea un avión? Puede ser un pez, pero para mí es un blanco posible, así que vamos a volver y asegurarnos. Finalmente, no era un avión. La frustración de Maher crecía a medida que la investigación procedía. Normalmente el Deep Sea navega los mares en busca de galeones españoles. En el proceso de búsqueda de tesoros, el Deep Sea ha encontrado miles de barcos y aviones en el océano. Ahora, con equipos de avanzada y años de experiencia, intentará resolver el misterio del Triángulo de las Bermudas. Mientras que el Phantom se sumerge más y más en las aguas del océano, se ha hecho un asombroso descubrimiento a 755 pies de la superficie. La imagen de un aeroplano, un bombardero. FT-82, profundidad 767. ¿Puedes bajar la cámara un poco? Bien. Mira, creo que vamos a poder ver los números de serie allí. Aunque la puerta está cerrada. Lo mismo ocurrió con otros aviones. ¿Qué piensas tú? La parte superior está agujereada. Bien, creo que el piloto y la tripulación salió despedida por allí. No te pares en la senda mientras el ala se cierra. Haz una toma más de cerca, por favor. La cámara de televisión transmitía imágenes sorprendentes del aeroplano sumergido. Está en un medio ambiente peligroso, donde la presión es tan intensa que destrozaría los pulmones de un ser humano. El Avenger está plagado de bacterias y anémonas. Pequeños animales se han instalado debajo de las paredes del avión y se han convertido en residentes permanentes. Direccionando el control de rotación, el piloto logra manejar el ROV para lograr una toma más cercana. La tripulación estaba ansiosa por revisar los números de serie para ver si tenían alguna correlación con el vuelo 19. Bien, ¿puedes tratar de encontrar los números de serie? Creo que están debajo de la estrella. Veamos si podemos mover el suelo y despejar la zona para leer los números. Trata de no dañar la pintura. Con cuidado. Bien hecho. Bien, según lo que yo creo, los números deberían estar en esa zona, pero la pintura está corroída. No pueden verse. Aunque no se pudo hallar ninguna identificación, para algunos medios los restos de este avión y 5 más encontrados en el radio de 1,5 kilómetros pertenecen al vuelo 19, pero para otros son bombarderos tirados al mar después de la guerra. El destino del vuelo 19 sigue siendo aún un misterio. 5 bombarderos permanecen ocultos bajo las aguas profundas
en el Triángulo de las Bermudas. En instantes, vamos a volver y vamos a revelarles los secretos de los barcos fantasmas en el Triángulo de las Bermudas. La zona conocida como el Triángulo de las Bermudas cubre una superficie de más de 1 millón de kilómetros cuadrados. El tramo que va desde las Bahamas hasta la Florida la recorren a diario cientos de barcos de todo el mundo. Pero algunas veces, muchos de ellos no llegan a destino. Unos terminan en el fondo del océano, otros como barcos fantasmas. El Deep Sea se encontró con las ruinas del famoso barco de competición Yankee Girl. Había 2 velas y un mástil. Sorpresivamente, las compuertas estaban abiertas por completo. Eso indicaba que algo estaba mal deliberadamente. Y que este barco terminó en el fondo víctima de circunstancias misteriosas en el Triángulo de las Bermudas. Mientras la búsqueda continuaba, otro barco apareció de la nada ante nuestros ojos. Era un pesquero deportivo, un pequeño crucero de Miami. Las ventanas y las compuertas fueron abiertas por el aire acumulado al hundirse. El timón y la dirección faltaban. La silla del capitán estaba en la cabina del motor, lo que podría ser una pista de que algo peligroso sucedió allí antes de que se hundiera. El océano tiene una manera especial de borrar pistas que podrían explicar cómo este barco terminó aquí. Este es otro de los inexplicables misterios del Triángulo de las Bermudas. Otro de los casos data de 1881, cuando el buque Ellen Austen se dirigía a puertos españoles y portugueses y fue sorprendido por la aparición de otro velero, cuya tripulación simplemente había desaparecido. Este barco está abandonado, sí. No estén tan seguros, porque tal vez estén escondidos. Una pequeña tripulación fue dejada a bordo, mientras los demás regresaban al barco Ellen Austen. Pero antes de que pudieran partir, una violenta tormenta se abatió sobre ellos. ¡Las velas! La fuerza de la tormenta había pasado en media hora. El velero y la tripulación habían desaparecido. ¡Mire! Tanto los oficiales como los marineros del Ellen Austen testificarían más tarde que era como si el barco se hubiera evaporado. La desaparición de grandes barcos, aviones privados y comerciales, de gente y barcos de placer en los últimos tiempos es de por sí increíble. Durante años, los científicos continuaron investigando la desaparición de barcos y aviones y postularon teorías fascinantes. Una fue conocida como freak waves, olas oceánicas gigantes que parecen salir de la nada y toman al barco completamente por sorpresa. Existen lo que se llama freak waves y la razón principal de estas olas gigantescas son los vientos que se generan en la corriente del Golfo cuando se avecina una tormenta de la costa de los Estados Unidos. Y hacen que las olas sean mucho más grandes de lo que deben ser. El aire cálido que se forma sobre el Golfo alimenta las tormentas, con lo que tenemos olas de 15 o 18 pies en vez de 10. Y para un barco pequeño, toparse con una ola de 15 pies en vez de con una de 10 puede llegar a ser un desastre, especialmente si la mayoría a bordo está durmiendo. Hay freak waves en el Triángulo de las Bermudas. Tenemos un caso muy interesante en el que hemos trabajado. Es el de una ola que llegó hasta la costa este de Florida y destruyó la playa y separó una parte de la península.
impresionante. Puede que esto sea lo que sucede en el Triángulo de las Bermudas. La semana próxima en Secretos Revelados. Hay vida en Marte. Vestigios de civilizaciones extraterrestres a través de fotos de la NASA. El misterio del Santo Sudario. ¿Responde a la imagen de Cristo crucificado o es una excelente falsificación? ¿Cómo hacen los ventrílocos para hablar sin mover los labios? Señoras y señores, quiero mandar un saludo a toda la gente de Secretos Revelados que nos ha invitado a compartir con ustedes un lindo rato. ¿Se puede fotografiar la energía de los cuerpos para predecir enfermedades? Descubrimos los secretos de la cámara Kirlian. ¿A qué responden extraños pictogramas marcados en el hielo? ¿Qué relación tienen con los círculos de maíz? ¿Son mensajes de otros mundos? La policía nos descubre la última tecnología en equipos de grabación montados en un helicóptero. ¿Cómo hace una mujer para sostener a un elefante sobre sus hombros? Este y otros enigmas el próximo miércoles a las 22 en Secretos Revelados. Llamando a torre, mi avión está fuera de control. Tengo problemas con el motor y no tengo dirección. Solicito ayuda al aeropuerto de Miami. Llamando a torre, cambio. Aquí torre de control. Contacto establecido, lo escuchamos. Identifíquese y denos su posición. Mayday, Mayday. Este es el N3994F. Estoy perdiendo altitud. Creo que estoy a 20 millas al este. Aquí torre de Miami. Lo registramos en nuestro radar. Enviamos un equipo de rescate. Buena suerte. Durante años, cientos de aviones de distintos tamaños han desaparecido mientras volaban a través del Triángulo de las Bermudas. Algunos pilotos describen bloques de aire que sacuden los aviones y los dejan sin control. Otros hablan de centros magnéticos, secuestros extraterrestres o fuerzas sobrenaturales. Una de las teorías dice que cuando la brújula de un avión enloquece, una nave espacial se encuentra sobre él. Si para algunos esta teoría es extraña, recuerden que fue Albert Einstein el primero en postular que espacio y tiempo estaban conectados. Los científicos se dedicaron a investigar los campos gravitacionales en la Tierra. ¿Podría esto ayudarnos a explicar las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas? Einstein sostenía que el Triángulo de las Bermudas era un corredor, una puerta interdimensional hacia otro mundo. Algunos expertos creen que la existencia de un corredor entre diferentes dimensiones con el tiempo podría explicar los misteriosos fenómenos que tantos pilotos han experimentado. Tenemos un caso de un Boeing B-50D de la Fuerza Aérea y de un Super B-29 que estaba camino a Bermuda, a 25.000 pies de altura, cuando un operador de radio en Bermuda notó que el aeroplano no se estaba moviendo ni había aterrizado. Bajaban, subían, pero ellos no podían avanzar desde esa posición. Hasta que una hora más tarde comenzaron a abandonar lo que fuese ese campo de fuerza. Nadie llegó a entender qué sucedía. El avión aterrizó en Bermuda. Habían consumido 70 minutos más de combustible de lo que era habitual en sus misiones. En los archivos no hay ninguna explicación oficial. Los extraños acontecimientos del Triángulo de las Bermudas no son exclusivos.
también hay un área al este del Japón llamada el Mar del Diablo. Si hiciéramos un agujero en medio del Triángulo de las Bermudas pasando por el centro de la Tierra, saldríamos por el centro del Mar del Diablo. Y ambos son los únicos lugares de la Tierra en donde la brújula señala el norte verdadero y no el norte magnético. Durante muchos años han habido varios informes de platos voladores en la zona del Triángulo. Son más frecuentes sobre el Triángulo que en otras zonas, pero por supuesto fueron vistos en todas partes del mundo, especialmente en el mar. Creo que en un futuro cercano se va a poder comprobar de alguna manera si son el reflejo de nuestro pasado o si los platos voladores que vemos hoy en día son reflejo de nuestro futuro. Todo esto forma parte de un campo magnético que las naves extraterrestres pueden utilizar muchas veces para aparecer o hacer desaparecer elementos materiales o físicos del plano material nuestro. Para mí, como hipótesis de trabajo, es auténticamente pasar al mundo paralelo. Y es muy posible que todos estos aviones y pilotos pueden estar existiendo en un mundo paralelo al mundo tridimensional nuestro. Muchos creen que la Atlántida está situada en el Triángulo de las Bermudas, justo frente a la isla de Bimini. Es donde se encuentra el camino submarino. Hawks se acercará para ver lo que puede llegar a aprender. A fines de los años 60 se llevó a cabo un sorprendente descubrimiento en esta zona. Un grupo de enormes rocas sumergidas en el fondo del mar. Sus pesos varían entre 1 y 10 toneladas. Aparentemente colocadas allí por el hombre, han convencido a los creyentes que eran parte de la Atlántida. La leyenda nos transporta 11.000 años atrás y nos cuenta de un magnífico imperio en una isla, Atlantis. Fue descrita como una civilización jamás igualada, que se supone desapareció bajo la superficie en cuestión de horas sin dejar rastros. También están aquellos que creen en la existencia de cristales gigantes y poderosos que están bajo tierra y los consideran responsables de guiar ovnis y también de originar problemas con las brújulas de los aviones y barcos. No sé por qué la gente cree que está hecho por el ser humano. Ellos creen que eso fue Atlantis, creen que este es uno de los primeros signos que se comenzaron a ver de Atlantis y que se logrará ver cada vez más y más de esa civilización. Si crees en eso, puedes ver los caminos, aunque no es suficiente como para convencer a un escéptico. Tratamos de probarlo de todas formas, pero no sirve solo hacer cambiar a alguien de opinión. Es un diseño muy uniforme para considerarlo simplemente natural. En instantes, seguimos investigando el fondo del océano en el Triángulo de las Bermudas. A todas las embarcaciones, se avecina una tormenta. Diríjanse a la costa más cercana inmediatamente. Repito, diríjanse a la costa más cercana inmediatamente. Hasta ahora la ciencia no logró descifrar la naturaleza de los fenómenos que ocurren en el Triángulo de las Bermudas. Los pilotos contradicen muchas veces la experiencia científica. A bordo del Deep Sea se hizo un descubrimiento asombroso cuando investigaron a un pequeño aeroplano hundido. Bien, creo que lo estoy viendo. Sí, ya lo veo.
Ha estado aquí mucho tiempo. Mira lo corroído que está el techo. Veamos. Es el número N36470. Mira cómo están abiertas las ventanas. Se deben haber desprendido al golpear contra el fondo. Este aeroplano tenía sus alas reparadas. Probablemente no estaba preparado para un aterrizaje en el agua. Se decidió que iban a tratar de introducir el ROV en el avión para obtener más información. No parece que haya nadie allí. Está completamente vacío. Las puertas están cerradas. Es imposible que el piloto haya salido y cerrado la puerta detrás suyo. Vamos a golpear suavemente la puerta para poder abrirla. Bien, ahí vamos. Lentamente. Despacio, bien. Finalmente la puerta se abrió y permitió que el ROV enviara imágenes bien claras del interior del avión. Mira, se desprendieron los asientos. No hallaron nada. Los ingenieros decidieron abrir la puerta del compartimiento de pasajeros. Parece que lo único que hay son restos del avión. Está completamente vacío. No veo rastros de los pilotos. No sé qué puede haber ocurrido. Mira, ahí están las llaves. ¿Las llaves? No sabía que los aviones tenían llaves de encendido. ¿Cómo habrán podido salir de allí? No se me ocurre. El avión había sido robado 15 años antes del aeropuerto de Papanovich. Nadie supo nunca sobre él. La policía asumía que el avión había sido robado para transportar drogas. Pero nadie sabe cómo el piloto y los pasajeros pudieron escapar. En este momento hay numerosos proyectos de investigación internacionales conducidos en este lugar del Atlántico. Otra posibilidad involucra a los hidratos de metano, cuando estos escapan del fondo del mar y las burbujas de gas congeladas suben a la superficie. Si un barco está en una zona donde el gas metano burbujea, la densidad del agua decrece un 30 o 40%. Y un barco que esté atravesando esa zona perdería el equilibrio y se hundiría. Y de hecho, existían zonas que tenían plataformas con depósitos de gases que se hundían muy rápido, porque el agua que estaba allí no la sostenía. Si podemos suponer que había metano burbujeante en el Triángulo de las Bermudas, esto podría estar relacionado con algunos de los problemas que ocasionan las misteriosas desapariciones. En los sedimentos del fondo del mar se descomponen plantas y animales diminutos. La presión extrema de miles de metros de agua y el frío del fondo del mar cristalizan bastante cantidad de gas en hidratos. En el Instituto de Ciencias Oceánicas de Gran Bretaña, Richard McCalvey realizó un experimento para descubrir qué sucede si un barco navega sobre una mezcla de agua y gases. Casi de inmediato la flotabilidad del barco se ve severamente afectada. Flota bajo el agua, queda vencido por la turbulencia y se hunde rápidamente. ¿Puede que esto sea lo que sucede en el Triángulo de las Bermudas? Desde que Cristóbal Colón notara algo extraño en el Triángulo de las Bermudas hace 500 años,
Un aire de misterio sigue envolviendo la zona, a través de todos estos años. La leyenda continúa y sigue creciendo, aunque varios de los misterios ya tienen una posible explicación. Los científicos saben mucho más de las profundidades del océano que hace 20 o 30 años atrás. Sin embargo, ellos opinan que recién se están dando los primeros pasos. Grandes descubrimientos nos están esperando en el fondo del océano. Por ejemplo, en la zona del Triángulo de las Bermudas, en nuestras exploraciones, hemos encontrado pozos enormes de 100 metros de diámetro. Pero si pudimos desconocer la existencia de estos pozos, lo que yace en la profundidad del océano es un verdadero misterio. De pronto la tormenta pasó. Pusimos el piloto automático para revisar los daños y no habíamos perdido nada, ni el equipo que iba sobre cubierta. Entonces vi algo que me produjo escalofríos. El cabo estaba estirado sin nada que lo sostuviera en el otro extremo. Cuando lo recogimos, el cabo estaba perfecto. Se podía ver que no estaba reventado. Cuando miré nuevamente, la extraña niebla había desaparecido. El mar seguía inquieto solo en ese punto. El sol brillaba como antes. El frío calaba los huesos. Sin embargo, las barandas estaban tan calientes que quemaban. Por milagro habíamos escapado de ese hecho extraño que nos retuvo allí, y eso me convertía en un creyente. He escuchado que cuando barcos y aviones atraviesan el triángulo, sabemos que su brújula comienza a rotar. Sin embargo, no existe ninguna razón para esto por los campos magnéticos. Si un avión o un barco hace un viraje, la brújula empieza a oscilar. Pero todas las medidas que se han tomado de los campos magnéticos nunca demostraron este tipo de fenómenos, y se han realizado muchas de estas mediciones en el Triángulo y en otras regiones del mundo. Recuerdo un incidente que ocurrió cuando estaba a bordo del Queen Elizabeth. En uno de sus viajes, el barco fue seguido por un avión que, con la intención de llamar la atención de los pasajeros a bordo, se acercó al barco, y fue entonces cuando se colocó frente a este. Mientras lo hacía, al final de la primera vuelta, desapareció. Naturalmente, los pasajeros del barco creyeron que se había caído en medio del océano. Pero eso era imposible. Con tanta gente observándolo, simplemente desapareció en el aire. Acababa de dejar un charter en Nassau e iba de regreso. Era una noche hermosa. La luna y las estrellas brillaban. Pero justo sobre la isla Andros, algo peculiar comenzó a suceder. Las alas de mi avión comenzaron a brillar con una luz extraña. Primero pensé que era algún defecto de los instrumentos de luz. Después de todo, el avión comenzó a brillar adentro y afuera. Mis instrumentos empezaron a fallar tanto que pensé que iban a estallar. Para entonces, la aeronave brillaba tan intensamente que ni siquiera podía ver el horizonte, tampoco la luna ni las estrellas. No estaba aterrado, pero sin duda tampoco estaba relajado. De pronto el brillo se fue y todo regresó a la normalidad. Esto nos ha sucedido a muchos de nosotros, los pilotos profesionales. Pero por razones obvias no son temas de los que nos guste hablar, y son muy pocos los que creen que no hay algo extraño y misterioso en el Triángulo. Según los datos científicos, la zona del Triángulo no muestra nada anormal, pero no podemos decir con total seguridad que no haya nada allí que llegue a ser descubierto y nos haga cambiar de parecer sobre esa zona. Una de las teorías favoritas entre los estudiosos e intelectuales de los siglos XVII y XVIII era el concepto de las civilizaciones duales, en que una forma de vida salió del mar para convertirse en hombre y otro permaneció en el mar para convertirse en una raza separada. Estas aguas pueden ser la puerta entre nuestro mundo de arriba y el de ellos de abajo. Hay una larga historia de fenómenos extraños en el Triángulo de las Bermudas,
cantidades de incidentes paranormales e inexplicables, desapariciones solo en los tiempos modernos. Que estas desapariciones han sucedido y continúan sucediendo es irrefutable. La pregunta ya no es si sucedieron, sino ¿por qué? Muchos están fascinados con el Triángulo de las Bermudas. Lo han estado por años porque no pueden explicarlo. No creo que averigüemos algo sobre esto hasta que no tengamos vehículos sumergibles capaces de recorrer el fondo del océano completamente. Entonces, tal vez tengamos una explicación simple, o por otro lado puede que sea más allá de toda comprensión, algo que no querramos creer. Tal vez los 90 sea el momento en que obtengamos las respuestas al misterio del Triángulo de las Bermudas. Hasta que sepamos más, teorías como la de los extraterrestres nos seguirán fascinando. Y quién sabe, todo puede ser posible, ¿no les parece? Nos vamos, nos volvemos a encontrar la semana que viene aquí, a las 22 horas, para seguir compartiendo con todos ustedes secretos revelados. La semana próxima en Secretos Revelados. ¿Hay vida en Marte? Vestigios de civilizaciones extraterrestres a través de fotos de la NASA. El misterio del Santo Sudario responde a la imagen